Esta noche vamos a hablar acerca del tema del rechazo y el temor que esto genera en nosotros al compartir el Evangelio. Eh, Esto es algo que nos compete a todos. No es que haya alguien que por mucho tema que maneje o por muy confiado que esté, quiera decir que se desprenda eh, la opción de ser rechazados. Entonces, esto también nos impide a nosotros llegar a seguir con la obra. También llega a ser de impedimento. Eso trae un poco de cosas a nosotros. El ser rechazados no es algo que uno maneje con facilidad. Entonces, el tema es realmente importante, como todos los que hemos compartido, y bueno, los que se vayan conectando, que estén, que se vayan ahí eh, conectando, que se vayan enterando. Bueno, como han dicho, bienvenidos a todos. Si va a tomar nota, puede hacerlo. Y si tiene alguna pregunta, al final vamos a estar haciendo o abriendo el espacio para esto. Entonces, uno iniciaría con una pregunta de que ¿por qué sería una persona rechazada? Porque la apartarían de cierto grupo de personas, de ciertos lugares, porque dejarían de hacer ciertas actividades con una persona. Y lo que uno se le viene a la mente podría ser muchas opciones, que la persona es odiosa, que no se puede llevar una amistad sana con ella, que no sé, que es mala gente, que no ayuda, en fin. Pero uno se pregunta, ¿y qué es específicamente? O sea, ¿qué hay en general que haga que una persona sea rechazable? Palabra rara. Pero si estamos en un contexto diferente, en un contexto donde robar es normal, donde, no sé, decir malas palabras es normal, entonces, o que la gente no ayude sea algo normal, el hecho de que no ayudemos no va a hacer que seamos rechazados. Eso varía mucho en el contexto. Pero aquí es donde entramos en, en esto, y es porque a la hora de rechazar de compartir el evangelio, somos rechazados, porque cuando llevamos luz a otras personas o queremos llevar luz a otras personas, somos rechazados. Porque cuando queremos compartir de esa salvación que Jesús nos ha dado, somos rechazados. Y puede decir, no tiene nada de malo, no es que llegue yo y sea odioso, o que, en fin, muchas incógnitas que puedan surgir de aquí, porque como decía al principio, no precisamente tiene que ser porque en un ambiente bueno llevar algo malo, sino que puede ser todo lo contrario. Entonces, esto nos lleva a esto, que una de las incógnitas de por qué las personas rechazan el Evangelio, bueno, esta es una de las incógnitas a la hora de ser rechazados, mejor dicho, porque con nuestras buenas intenciones, aún así la gente no choca, choca con el Evangelio, no lo acepta de una. Y bueno, eso nos lleva directamente a esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? La persona que evangelice constantemente, la que lo haga de vez en cuando o la que no lo ha hecho, también llega a esta incógnita a través de testimonios. ¿Por qué? Y para llegar a esta respuesta, a la respuesta a esta pregunta, hay que tener algo muy claro de lo que hemos venido hablando anteriormente. Y hay que tener como centro de que Dios es quien salva. Yo sé que esto lo hemos venido hablando a través de todas las capacitaciones, pero no se nos puede olvidar el hecho de que Dios es quien salva, de que Dios es el encargado de rescatar estas almas y no nosotros. ¿Por qué? Surge una incógnita o surge algo, y es que muchas veces cuando se comparte el Evangelio se llega a pensar de que es porque es mi manera de decir las cosas, es porque fue mi manera de presentar el Evangelio, y no precisamente tiene que ser por eso, ¿cierto? No es fundamentalmente en nuestra presentación. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad, ¿cierto?, de compartir el Evangelio, como hablábamos en la de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Nosotros somos los embajadores, nosotros tenemos el gran privilegio de llevar estas verdades a las personas, de llevar la buena noticia de que Dios salva a los pecadores. Y también se llega a pensar de que es totalmente nuestra responsabilidad, como venía diciendo, pero hay una realidad con esto, que nosotros estábamos muertos ante los ojos de Dios, de que nosotros
somos pecadores, tenemos un corazón endurecido, que nosotros somos rebeldes hacia Dios, hacia sus mandamientos, nosotros no queremos someternos a Dios. Ahí es donde está ese choque que se viene mostrando en el corazón del hombre. No está sensible, no tiene ese corazón de carne ante la voz de Dios. Es donde choca realmente. Este tema es muy interesante cuando se habla de estas cosas, porque uno siempre piensa que cuando evangeliza y el Espíritu Santo nos respalda, porque Él es quien nos respalda, que todo va a salir bien, de que, bueno, en el sentido de que la persona se va a convertir, de que yo voy, yo me preparé, yo tengo todo listo, tengo mi guión, entonces la persona se va a convertir, sí o sí, pero hay que tener estas cosas en cuenta y eso nos lleva con uno de estos versículos que es Lucas 19:10, que es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esta de Juan 6:63, que el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Y esto nos lleva, y bueno, y quería citar esta frase de John Piper, que es un poquito larga, pero la pueden ir leyendo ahí mientras continúo. Y es que dice que básicamente nuestra necedad, nuestra rebeldía hace que Dios sea como un no para nosotros. Entonces hay unas frases ahí como la grandeza de Dios no es admirada, el amor o la belleza de Dios no es tampoco admirada, el poder de Dios no es alabado, ¿cierto? El hecho de que Él sea soberano no nos llena de temor. Y esto lleva a que las personas rechacen el Evangelio. El primer contacto que tienen las personas, inclusive nosotros, con nosotros fue así, fue cuando estábamos muertos en pecado, también como dice Efesios 2. Y esto nos lleva, nos dirige a otra pregunta, de por qué entonces tenemos que evangelizar, si sabemos que las personas por naturaleza entonces van a rechazar el Evangelio. Eso también lo tratamos en la capacitación que dio el pastor en esta charla. Y es así, la Biblia, las escrituras nos dicen que nosotros o lo que llevamos nosotros va a ser rechazado. Si el mismo Jesús lo fue, cuando eso está en Lucas 23, cuando él lleva la cruz, él dice como, pues, si esto me lo hacen a mí, que yo soy el mayor evangelista, porque el mayor evangelista es Dios, entonces a ustedes también les va a pasar. Ustedes también van a pasar por lo mismo. Si Jesús, que fue puro, que fue santo, que no hizo ningún mal, que no fue, por decirlo así, una persona despreciable por sus acciones, fue tratado como lo más vil, fue tratado como lo peor, fue humillado y bueno, entonces, si él fue rechazado, porque nosotros tendríamos, o sea, nosotros también vamos a ser rechazados. ¿Cómo, o qué sentido tiene que nosotros evangelicemos? Y bueno, eso es principalmente de que una vez más, hay que recordar que Dios es quien salva, pero nosotros no somos pasivos en el hecho de llevar el evangelio, de esta responsabilidad que nos encargó, de llevar esta esperanza a las personas que están en la misma condición que estábamos nosotros antes, es decir, muertos en pecado, en lujuria, en lascivias, como dice. Pero una de las principales razones por las cuales nosotros lo hacemos es porque Dios es glorificado a través de esto, a través de que llevemos su nombre a las demás personas, a través de que Él pueda establecerse en el corazón de cada uno de nosotros como ese Rey, como ese Salvador. Y eso, bueno, lo vamos a tratar más adelante para no adelantarme. Y otra de las razones es porque las personas necesitan reconciliarse con Dios. Las personas necesitan sentir esa dependencia de que hay un Salvador, porque están cegadas, bueno, sus mentes, sus deseos están permeados completamente por lo que el mundo ofrece y están bajo la ira, bajo el juicio de Dios. Y básicamente también esa es otra razón de por la cual nosotros debemos seguir con esa labor activa como embajadores, con este privilegio de, de llevar la palabra. ¿Y cómo se hace esa reconciliación o por dónde empieza? La palabra dice que la fe viene por el oír y es básicamente por ahí. Las personas primero deben eh, escuchar acerca de Jesús, de quién es Él, de qué es lo que Jesús ha hecho. Y por su providencia, Él nos ha llamado a nosotros para contar esta gran historia. Y también con la confianza de que en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para
para salvación a todo aquel que cree. Y bueno, esto es un sondeo muy rápido, pero esto es lo que nos lleva a pensar realmente en qué situaciones o bajo qué contextos nosotros hemos sido rechazados por compartir nuestra fe. Y eso lo podría llevar uno a pensar si sería más fácil dejar de hacerlo, sería más fácil llevar una amistad normal a la hora de compartir el Evangelio. Pueden haber personas que reaccionen de una manera totalmente diferente a la que usted espera. Ah, no, que al menos no lo reciba, pero que sea cordial. ¿Qué nos asegura eso? ¿Qué nos asegura de que lo vaya a tomar con respeto? Puede ser que de hecho explote y nos lleve a pensar, mejor no hubiese presentado el Evangelio, mejor no hubiese eh, iniciado esa conversación. O muchas veces también creemos que el rechazo viene por, bueno, pensamientos de este tipo. No, es que yo debía haberle dicho esto. No, es que después de hablar con él me di cuenta de que haber iniciado por este lado. No, es que debí haberle hablado hasta ahora porque hasta ahora está cansado. No, es que debimos. Y mejor dicho, pensamos en un montón de posibles futuros en los que hubiésemos hecho y quizás la persona hubiese creído, hubiese aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero como vemos, el resultado o el efecto de nuestro evangelismo depende totalmente de Dios. Y bueno, podemos hacer una especie de analogía para tratar este tema. Y es precisamente con esto de por qué debemos evangelizar. Y es que, no sé, imagínese que usted está en su casa, o sea, en la puerta o en la tienda, mejor en la tienda, que esté en la calle, y que alguien muy querido para usted esté a punto de cruzar la carretera y que venga un bus, esos 023 que pasan, no le importa a nadie, y que usted lo vea desde lo lejos y que usted pueda avisarle a ese ser querido suyo, su mamá, su tío, su hermano, su amigo, su esposo, su esposa, pero usted no lo hace y simplemente ve cómo ocurre el suceso sin usted hacer absolutamente nada. Así sucede con el Evangelio. El hecho de saber que esas personas están bajo la ira, que están condenadas bajo su propio pecado, y nosotros saber que podemos hacer algo, que podemos llegar y cambiar esa realidad, que podemos llegar y presentar el Evangelio, que lo va a salvar, pero no hacemos nada. Y bueno, era primordial que tratáramos estos dos puntos al principio, antes de tocar como tal el tema del rechazo. Y también algo más es que esto es un acto de amor. Llevar el evangelio a las personas es un acto de mostrar amor a las demás personas. Ahora, es, es difícil a la hora de ser rechazados. No es algo que se tome como muy sencillo. Cuando usted entiende o cuando nosotros entendemos que gracias a lo que Jesús ha hecho, nosotros tenemos una herencia eterna, cuando entendemos que estábamos muertos en pecado y que gracias a Él ahora estamos en una relación correcta con Él, como que nos apropiamos del Evangelio. Y cuando alguien choca con Él o lo rechaza, básicamente porque rechazas el Evangelio primeramente, rechazas a Dios, rechaza lo que Jesús ha hecho primeramente, eso choca con nosotros, porque es algo que amamos, el Evangelio es algo que apreciamos, que atesoramos, y es muy difícil de que no lo tomemos como algo personal, es muy difícil de que simplemente sea un mensaje, que nosotros, alguien nos diga, vaya, diga esto allí, y usted va y lo dice, y la persona dice como, no, yo no voy a hacer nada, y usted dice como, bueno, a mí solo me encargaron que se lo dijera, y usted no queda con nada, es como, bueno, está bien, pero con el Evangelio es totalmente diferente, y bajo cualquier contexto, que si está en su trabajo, que si está con sus amigos, que si está con su familia, que si está con su esposa, que si está en su escuela, en su universidad, donde sea que usted se encuentre, es una oportunidad para compartir el Evangelio, pero todo no es color de rosa. Que sí, eso lo que, bueno, tengamos la oportunidad de compartir el Evangelio y hayamos orado mucho por eso, mucho, para compartir eh, de Jesús, pongámonos bajo este contexto, que debería ser así como venimos hablando anteriormente,
y llevamos orando mucho para que se haya una oportunidad con esa persona. Llevamos estableciendo una relación íntima con una persona, acercándonos, compartiendo tiempo con él, ayudándole, él ayudándonos y se crea ese lazo de amistad. Entonces nosotros alabamos a Dios porque nos ha dado ese espacio y nos ha dado esa oportunidad de poder llevar su palabra a alguien y empezamos a compartir el evangelio, empezamos a compartir cómo nos desviamos, cómo nuestra rebelión dejó de importarnos Dios, cómo nuestros corazones se endurecieron y estamos bajo el pecado. Después compartimos cómo Dios actuó y cambió esos corazones, o cambia, está dispuesto a cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne que sientan, que lo puedan percibir a Él, y cómo así somos cambiados de hijos de la ira a hijos de gracia, a hijos de amor. Y creemos que todo fue maravilloso, le compartimos, y a lo mejor la reacción no es ahí, o sea, no es al mismo, no es ahí mismo. Y bueno, pasan los días y nosotros ya hicimos la labor, creemos que ya todo estuvo hecho, que hasta llegó y seguimos con la persona normal, pero ¿y qué tal si la persona empieza a alejarse? ¿Qué tal si la persona llega a un punto en el que le dice que ya no quiere más tratar esos temas con usted? ¿Qué tal si ese compañero de trabajo empieza a hablar mal a sus espaldas? ¿Qué tal si ese amigo que tanto usted quería empieza a apartarse porque usted ya no practica o no está en las actividades que él realiza que, bueno, no se pueden hacer? ¿Qué tal si ese vecino con el que tenía tanta relación llega y se le dice, no, ya no quiero que hagamos nada juntos porque no me gusta ese tema, no, o me parece una locura, o esto es una estupidez, llegan a decir? Ahí es donde empieza a doler, ahí es donde empezamos a sentirnos rechazados, y no solamente porque nos sintamos, sino que por los actos empezamos a ver cómo somos apartados, cómo la persona dice, o deja de hablarme de este tema, o no hablamos más. Y eso llega. Y uno piensa, bueno, pueden ser casos hipotéticos que no son realmente tan hipotéticos, que son casos reales, que son cosas que suceden en la vida real. Hay gente en este preciso momento que puede estar en cualquier lugar del mundo y siendo rechazadas de las maneras más, uno puede llegar a pensar, uno, esto puede ser real. ¿Y de qué manera has sido tú rechazado a la hora de compartir el evangelio? ¿Qué tipo de personas te ha dicho, ya no me hables más del tema, o se ha empezado a apartar? No lo ha dicho directamente, pero con sus acciones se ha empezado a apartar. Entonces uno dice, ¿realmente valió la pena haber compartido el evangelio? ¿Realmente era el momento preciso para hacerlo o me adelanté? ¿Realmente yo era quien tenía que llevarle eso a la persona? Y empieza ese sentimiento devastador en nuestro interior, empieza ese sentimiento de que fracasamos, de que por nuestra culpa el evangelio no llegó a esa persona y la relación se rompió. Llegan estos pensamientos de que ay, la presentación, o no nos preparamos suficiente, o no oramos suficiente, o no estuvimos dependiendo de Dios. Mejor dicho, eso llega a carcomernos la mente. Y bueno, después de todo esto que pueda pasar, uno se pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué, qué hago después de esto? Y allí es precisamente donde cada uno de nosotros vamos a demostrar lo que, o bueno, vamos a vivir un poco de lo que vivió Jesús. Allí es precisamente donde eso que leemos en las hojas de que fue despreciado, de que fue rechazado, que es muy fácil leerlo, ¿cierto? Allí es donde lo vamos a vivir. Y allí es donde la Biblia dice que realmente estamos poniendo en práctica nuestra fe, realmente estamos poniendo a Dios por encima de las demás cosas, porque eso es precisamente lo contrario a lo que sucede en las otras personas, en las que Dios es lo último o Dios no está, básicamente. Dios es un añadido a sus vidas, Dios es algo, es una idea, en fin, muchas ideas que se creen o se dicen ahora respecto a lo que es Dios. Entonces, hasta el momento, llevamos estas dos realidades, por decirlo así, que no es principalmente nuestra culpa cuando compartimos el Evangelio. No es, bueno, o cuando no se tiene el efecto esperado. Que cuando alguien rechaza el Evangelio, no es fundamentalmente nuestra culpa, ¿cierto? Es Dios quien salva. Y la otra, que es una reconciliación, ¿cierto? De que la santidad de Dios y su perfección no tiene nada que ver con el pecado, y que nosotros estamos como encargados de esta gran obra de, de compartir su evangelio. Listo. Y bueno,
Esto nos lleva a un punto en el que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sentimos esa valentía de volver a intentarlo con otra persona sin el temor de decir esta relación o esta amistad, este lazo que he creado se va a romper? De ver a alguien que llega nuevo a la empresa, llega nuevo a la universidad o bueno, le toca el aula con esta persona, o un nuevo vecino, y decir, ¿realmente vale la pena arriesgarme y compartirle el evangelio? O más bien lo haga otra persona que esté más capacitada y venga y lo haga, porque yo los voy a alejar a todos. Esa es la peor mentira en la que nosotros podemos llegar a caer. Esa es como engañarnos a nosotros mismos. Y hay 5, por decirlo así, aspectos en los que dependiendo de Dios, o sea, en acto de dependencia, esto nos puede alentar, nos puede motivar, porque no podemos caer en la mentira tampoco de que no lo vamos a hacer, de que en ningún momento nos van a rechazar, de que porque yo soy buena persona y inclusive hasta con la misma familia, por el mero hecho de compartir el evangelio, ya usted es apartado. Con las personas que usted dice, no, estaría la vida por mí a la hora de compartir el evangelio, hasta ahí llega. O no es que llegue el final del todo, pero se ven cambios muy abruptos realmente. Y la palabra nos ofrece 5 aspectos. O bueno, voy a tratar 5, mejor dicho, de todos los que nos da, porque son muchos. El primero es ten consuelo. Una de las principales cosas o lo más común cuando se habla del Espíritu Santo es que es el consolador. Jesús también dice que Él nos va a consolar y también lo vemos en la Escritura, como se dice pues en Primera de Pedro, que nosotros vamos a, y en Primera de Corintios, que nosotros vamos a ser consolados, que la consolación que Él nos da, porque Él nos entiende, porque Él sabe que es ser rechazado, porque Él vivió todo esto, nos la da para que consolemos a los demás. Como Él siempre va a estar allí para escucharnos, para entendernos, para tratar con nuestras emociones que a veces explotan de la nada. Lo otro es de tener compasión, que las escrituras hablan acerca de que Dios tuvo compasión de nosotros cuando nosotros estábamos sumergidos en pecado. Dios básicamente pudo, o no, uno podría decir, no pudo haber actuado porque Él era justo y realmente era válido porque Él es justo, no tiene nada que ver con el pecado, pero Él decidió actuar, Él decidió cambiar esos corazones, Él decidió cambiar esas mentes, hemos dicho, Él decidió hacernos nuevos porque nos tuvo compasión. Y eso también es lo que en primera de Pedro dice, tengan compasión de los demás, así como bueno, y principalmente Pedro fue el que experimentó un perdón de Jesús, aun cuando lo negó. O sea, él negó a Jesús, Jesús le dio el perdón. Entonces, esa es la otra, de tener compasión de las demás personas, que va ligada con la otra de tener disponibilidad. Aquí es un poco teso, después la vamos a reunir todas un poco más detalladas, pero en la de disponibilidad, a la hora de compartir el Evangelio y ver esa actitud de rechazo o ver que la persona no lo recibe de la manera que pensamos, decimos, hasta aquí llegó, yo compartí el Evangelio, yo hice mi responsabilidad y ahora yo se lo dejo a toda merced del Espíritu Santo y yo ahí no me vuelvo a meter, yo ya ahí no tengo nada que hacer. Pero precisamente hay, bueno, uno escucha testimonios de personas que escuchan la palabra y después de mucho tiempo el Espíritu Santo lo usa esa misma palabra que usted le dijo en ese tiempo, perdón, para, para transformar su vida. Y esto es lo que habla también en Primera de Pedro, acerca de esté disponible cuando Dios lo quiera usar. Esté disponible si es con la misma persona que ya lo rechazó un montón o no de veces. Esté disponible porque Dios obra de maneras increíbles. Que con esa persona que usted dice, no, ya, ¿para qué voy a volver? Él ya me escuchó, yo ya le dije lo que le tenía que decir. Pero llegará un momento en el que el Espíritu Santo va a empezar la obra en el interior de él. Llegará el momento en el que su corazón va a ser quebrantado por la gran verdad del Evangelio. Y esa persona podrá recurrir hacia ti. O esas palabras que tú le dijiste van a ser me hoyo en su corazón, van a retumbar y va a llegar a ti. O alguna otra persona le va a compartir el Evangelio y ahí va a estar eso. O sea, siempre estar disponible. No creer que porque fuimos rechazados ya hasta aquí llegue yo soy el peor, esto no es lo mío, por eso es que yo no vuelvo a evangelizar. Y va conectada con tener esperanza de que precisamente eso que usted ha dicho,
que esa palabra de Romanos de que eso es poder para salvar es real, de que no crean que son cosas vanas, de que no crean que eso depende principalmente de usted, sino que es el poder de Dios, de que eso va a transformar a la persona, de que lo puede hacer en el mismo instante en el que usted lo comparte, como lo puede hacer en 2 semanas, en un año, en 3 años. Uno lee testimonios de personas que han orado 20 años por una persona y surge ese avivamiento en su corazón. La persona cambia, se renueva. Esa persona que era tan dura resulta ser quebrantada más fácil que alguien que parecía ser blando, ¿cierto? Como que llega la verdad de uno al corazón. Y todas estas se reúnen en ser constante en la oración. Y es que yo me voy a dejar ahí. Todas estas cosas de ser consolados es precisamente a través de la presencia, a través de estar con Él, a través de tener una relación eh, activa con Dios, no algo que simplemente evangelizo de vez en cuando y simplemente cuando me rechazan o cuando me trabé, busco ese consuelo. Eso es constantemente. Eh, Él es el que nos va a ayudar a tener compasión de los demás. Él es el que pone ese sentir, él es el que tuvo compasión, como hablábamos antes, primeramente de nosotros, y Él es el que nos comparte ese sentir para que tengamos compasión de los demás. Eso es a través del Espíritu Santo. La disponibilidad de siempre estar perseverando y estar ahí también lo da a través de su presencia. Mientras crecemos conforme a nuestra fe en la relación que tenemos en Él, esa disponibilidad va a estar ahí, que ya no va a ser tanto que estoy ocupado o lo otro, sino que vamos a estar enfocados en lo que realmente importa y la esperanza, que si usted no está cimentado bien en Jesús, cualquier cosa le va a quitar la esperanza. Esto es lo que trata de hacer el enemigo, quitarle la esperanza de que usted no crea que eso que ha hecho va a servir, que usted no crea que ese día que tomó café con esa persona y le dijo que necesitaba de Jesús y que estaba muerta en pecado, esas palabras así no van a tener efecto en las personas. O creer que porque las personas con las que usted ha hablado y se ha convertido son un grupo muy reducido, de que son minorías, de que no ha hecho nada, de despreciar el trabajo que usted ha hecho, que Dios le ha encargado, y de no creer que Dios puede obrar ahí. Y básicamente es en la oración y en su palabra. No, no hay maneras más directas y maneras que se hayan dado por gracia para estar precisamente conectado con Dios y poder disfrutar de estas cosas que Él nos ha dado. Y como decía al principio, no eres el único, no soy el único, seas pastor, seas líder, seas nuevo en el Evangelio, seas viejo, como dicen, seas alguien que ha evangelizado o tiene experiencia, o sea, alguien que apenas va a empezar, sea como sea, eso no nos exime. El pecado, hay personas alrededor del mundo que están sufriendo ese rechazo, pero la Biblia también nos dice que eso debería alegrarnos, dice, como sea bienaventurado de que usted es rechazado junto con Cristo, sea bienaventurado de que eso demuestra que su fe es verdadera, porque usted prefiere, prefiere sufrir haciendo el bien que no hacerlo por hacer el mal. Usted prefiere darlo todo por la esperanza que le ha dado Jesús. Y que nosotros también podamos estar constantemente apercibidos de esto, de que si es rechazado, que eso no es algo que tampoco uno se guarda solo para uno, ay, me rechazaron hoy y me sumerjo en lo mío, yo estoy con Dios y ya, por eso tenemos la iglesia o alguien de confianza a quien también podamos acudir en medio del momento del rechazo. A lo mejor nos nublamos de cosas negativas y necesitamos a esa persona que nos recuerde estas verdades, que nos digan, mira esto, y es el Espíritu Santo el que habla. Necesitamos rodearnos de personas que también estén en lo mismo, porque de qué sirve que vayamos y hagamos la obra y nos rechacen y llega una persona y nos diga, no, es que usted no se preparó bien, no, es que usted ya ha tocado este tema, no, es que usted no oró lo suficiente, ¿cierto? No, es que usted, lo suyo es la música, pero no, no salgamos a evangelizar. Esa no es la idea. Y gracias a Dios que contamos con la iglesia, el cuerpo donde Él nos une, que nos motiva constantemente y nos recuerda que a pesar de todo esto, esto no debe ser un factor que nos desmotive, que a pesar de todo esto, esto no debe ser algo que nos impida llevar a cabo la obra de compartir el Evangelio a más personas, de posibles relaciones que se puedan ver fluctuadas por un tiempo, por lo que hacemos, pero que al final todo es para Él. La gloria siempre es para Él, que el resultado depende de Él y que eso no nos impide que nos capacitemos. Que, ay, no, Él es el que hace el efecto en lo que yo hago, entonces yo voy a dar algo sencillo, siempre voy a repetir el mismo monólogo, sea la persona estudiante, sea la persona un niño, sea la persona un mayor de edad o un joven.
yo doy mi mismo monólogo y Dios es el que va a obrar, ¿no? Nos impide a estar precisamente teniendo esa relación con la persona para saber de qué manera llevarle el evangelio, de qué manera Dios va a obrar en esta persona. Bueno, y les regalo este pasaje, que es 2 Corintios 3, primero, 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 4, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ya no llegué, lea lo que es muy bonito, es el que leí ahorita, que decía que la consolación que hemos recibido también démosla a los demás. Pero, como decía al principio, no sé qué tipo de rechazo hayas recibido, no sé si esto puede generar un poco de temor en ti al saber que esto es una realidad, el hecho de ser rechazados. Esto, aunque no se mencione mucho, es una realidad, pero que podamos refugiarnos en él, de que podamos tener la convicción clara de que no depende en nada de nosotros. Entonces, bueno, que estas verdades, que esto que hemos compartido hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que esto realmente nos motive con esa persona que ya nos ha rechazado, pero a seguir ahí con la amistad, a seguir ahí estando firmes, así que nos escriba una vez en cuando, nos salude, pero a seguir siendo intencionales, a nunca desfallecer, a siempre estar orando. Pero también lo decía, oren por quienes los persiguen, oren por quienes los desprecian, permanezcan en oración por ese tipo de personas que son las que realmente lo necesitan. Y bueno, que esta palabra nos impulse. Eso sea de gran bendición para todos nosotros.